Hace unas semanas un suscriptor me escribió diciendo que si podía hacer un dispensador de vino, que cuando el cliente inserte una moneda de un sol, solo proporcione un vaso de vino. Y sí, efectivamente ya lo tenemos concluido el proyecto. Bueno, cabe mencionar que este proyecto lo puede hacer cualquier tipo de persona sin tener mucho conocimiento de electrónica. Y lo más chévere de esto es que se puede ajustar la cantidad de salida de líquido con tan solo un potenciómetro. ¿Te gustaría saber cómo se hizo este sistema? Pues acompáñenme a ver el video. Como siempre, antes de empezar con el video, les recomiendo que se dirijan a mi página web para descargar todos los materiales necesarios, cuyo link se encuentra en la descripción. Primero vamos a plantearnos el requerimiento del proyecto. Así que en principio necesitamos un lector de monedas, luego un pulsador para darle inicio a la salida del agua. Luego será necesario una pequeña tarjeta de control con componentes súper básicos. Seguidamente una pequeña bomba de agua, de esas que se usan para peceras. Y finalmente un LED señalizador cuando el agua está saliendo. Bien. Estos son todos los componentes que se requieren. Ahora vamos a realizar netamente la tarjeta de control. Aquí nos encontramos en el programa de Proteus. En principio tenemos la parte de la alimentación que será de 12 voltios. Luego tendremos un regulador de voltaje 7805. Evidentemente en su salida vamos a tener 5 voltios. Esto para poder alimentar los circuitos integrados de nivel TTL, como por ejemplo el 74HC05 que es un AND, y luego el inversor 74HC14, y finalmente para poder alimentar el 555. Muy bien, y seguidamente tendremos la parte de la entrada del dispensador de monedas. Como podemos observar, tenemos un alto constante. Esto es porque la salida del dispensador de monedas, cuando se inserta una moneda, valga la redundancia, nos manda un nivel bajo o 0 voltios, así que esta parte está esperando un nivel bajo. Evidentemente tenemos un alto constante porque tenemos una resistencia de pull-off. Luego tenemos los inversores de señal 74HC14. Si son observadores, se pueden dar cuenta que aquí en la salida tenemos el mismo resultado de la entrada. Tenemos un alto y también tenemos un alto en esta parte. Ahora te estarás preguntando, entonces, ¿ya están por las puras el U2D y el U2C? No, señores, no está por las puras. Recuerden que el 74HC14 de alguna otra manera nos permite filtrar una cierta cantidad de voltaje, es decir, no acepta menores a 3 voltios. Entonces, pues de alguna otra manera, esto nos sirve como un filtro. Y en la parte superior tenemos también la entrada del botón. Este botón es el botón de start que se encuentra aquí en la entrada. Podemos observar aquí, botón, pero lo peculiar de esto es que tenemos en dos partes. Tenemos en el pin 10 y también tenemos aquí en la entrada. Ahora te estarás preguntando para qué lo hemos usado en estos dos. No te preocupes que ahorita yo te lo voy a explicar. Curiosamente tenemos aquí una configuración en X de dos compuertas lógicas NAND de 74HC00. Ahora te estarás preguntando ¿para qué usas esta configuración? Esta configuración se usa para poder almacenar un estado. No entiendo, Carlos. ¿Cómo así? Ok, ahora te lo explico. Vamos a asumir de que vamos a insertar una moneda y que la salida del dispensador me va a mandar un bajo, ¿sí? En principio tenemos un nivel bajo en esta parte, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a insertar una moneda, la salida de señal del dispensador me va a mandar un 0 voltios, ¿sí? Presionamos y observamos que pasa a nivel alto, pero como podemos observar anteriormente se encontraba con un nivel bajo constante. Ahora, cuando solo ingresó un pulso de nivel bajo, tenemos un nivel alto constante en esta parte. Ah, ok. Entonces también tenemos un alto aquí en esta compuerta. Recuerden que esta compuerta del 74HC00 es un NAND. Entonces, cuando nosotros queremos un bajo en su salida, sí o sí tiene que haber dos altos en su entrada, ¿sí? Así que necesito un pulso alto en esta parte.
Ahora, para poder resetear y mandar a 0 en esta salida, también necesito un nivel alto en esta parte. Así que este mismo pulsador me va a servir para poder setear la salida y para poder resetear la entrada. Entonces, vamos a asumir que vamos a presionar el pulsador de Start o el botón de Start. Presiono, ingresa un nivel alto, evidentemente ya se ha seteado, ¿sí? Ahí pudimos observar que hubo en un tiempo bastante limitado, ¿no es cierto?, un alto en su salida del 555. Esto es porque la resistencia prácticamente es muy baja. Entonces vamos a aumentar un poco la capacidad, ¿sí? Recuerden que si queremos una buena cantidad de salida de líquido, pues este potenciómetro lo podemos colocar de 1 mega, 2 megas, de acuerdo a la cantidad que nosotros queremos, ¿sí? Entonces vamos a ver nuevamente el funcionamiento, ¿sí? Vamos a asumir de que vamos a insertar una moneda, ¿sí? Inserto la moneda y ahora se queda un alto constante en esta salida y solo está esperando un alto aquí para poder setear la salida de esta compuerta. Entonces ahora vamos a asumir de que voy a presionar el pulsador de Start. Recuerden que aquí en la salida del 555 tenemos un nivel bajo, por lo tanto no se va a activar este transistor. Ahora sí, voy a presionar el pulsador de Start. Al hacer esto va a hacer dos cosas. Primero va a setear la salida del 555 y luego va a resetear la entrada. ¿Para qué? Para que nuevamente esté listo cuando inserten una moneda. Bien, voy a presionar el pulsador de Start y observamos que se ha seteado la salida. Aquí observamos el Q1, ¿sí? Tenemos un nivel alto, por lo tanto pues está activando este transistor NPN. Bien, señores, así de sencillo funciona este circuito. Y luego vamos a agregarle un transistor, pero paralelo a la salida. Q1, ahí podemos observar, este transistor pues me sirve ¿para qué? Para poder encender un LED que me esté indicando que está llenando o que está funcionando el motor, por lo tanto está saliendo líquido. Bien, señores, como pudieron observar, este circuito es bastante sencillo. Así que ahora vamos a pasar al diseño PCB. Aquí tenemos nuestro diseño PCB, lo hice con componentes pasantes. Yo estoy completamente seguro que estos componentes lo puedes conseguir en tu tienda local. Entonces, para que esta tarjeta nos quede completamente profesional, vamos a mandar a la empresa JLS PCB para que nos fabrique la tarjeta. Para ello nos dirigimos a su página web, luego le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color negro. Una vez seleccionado le damos en Save to Cart, View Cart y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. La calidad del acabado es muy buena, entonces ahora comencemos a ensamblar con los componentes pertinentes. Primero, empezaremos por los dispositivos más pequeños y terminaremos por los más grandes. Ahora que ya lo tenemos nuestra tarjeta completamente ensamblada, pasemos a ver el funcionamiento en físico. Espera. Antes de pasar a ver el funcionamiento en físico, primero vamos a ver las conexiones y el cableado con los dispositivos externos. En primer lugar, esta tarjeta se va a alimentar con 12 voltios a corriente continua. Y luego vamos a tener nuestro dispensador de monedas. Podemos tener de una sola moneda o multimoneda en este caso. No hay ningún problema, podemos usar cualquiera de ellos. Ahora, el funcionamiento no es nada del otro mundo de este monedero, es muy sencillo. En particular vamos a tener solo 3 cables, 2 de ellos de alimentación, el positivo y el 0 voltios, y el otro cable va a ser el cable de señal de salida. Entonces, ¿cómo funciona este monedero? Nosotros cuando insertamos una moneda, ya sea de 1 sol, 2 soles, etcétera, pues nos manda una señal de nivel bajo. Esta señal es por un corto tiempo, por lo tanto es un pulso de nivel bajo. Entonces esta señal lo vamos a utilizar para poder realizar la lógica correspondiente. Seguidamente vamos a tener un pulsador de Start. Como podemos observar, en su común vamos a tener un 12 voltios, pero con una resistencia de 1 kiloohmio. No se olviden, una resistencia de 1 kiloohmio al común del pulsador. Y luego al normalmente abierto del pulsador,
pues vamos a jalar con un cable a la señal indicada y luego vamos a tener una salida para el LED de señalización. Cabe mencionar que constantemente va a ir un cable de 12 voltios como podemos observar aquí y la señal saldrá al cátodo de LED. Y finalmente vamos a tener nuestra bombita pequeña de agua. Esta bombita es una bombita de pecera, así que lo puedes encontrar en cualquier lugar. Bueno, también te recomiendo que puedas buscarlo en AliExpress y lo vas a encontrar. Bomba de pecera. Los cables lo vamos a conectar a esta bornera de color verde. Evidentemente lo va a controlar este transistor BJT. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la parte del potenciómetro. Este potenciómetro nos va a servir para poder ajustar la cantidad de agua que nosotros queremos que salga. En este proyecto yo tengo integrado un potenciómetro de 500 kiloohmios. Entonces esto nos puede dar desde 50 mililitros hasta 2 litros. Ahora, si nosotros colocamos otro potenciómetro de mayor capacidad, ya sea de 1 megaohmio o de 2 megaohmios, pues nos va a proporcionar una mayor cantidad de litros. Bien, esto sería todo en cuanto a las conexiones que tenemos que realizar. Ahora sí, pasemos a ver el funcionamiento en físico. Bien, aquí ya nos encontramos con nuestro dispensador de líquidos. Aquí está la parte de control. Aquí está la cubeta de agua para este ejemplo y evidentemente adentro está la bombita de agua para que pueda expulsar dicho líquido. Entonces veamos el funcionamiento. En principio, pues cuando no inserta nada el cliente, cuando no inserta ninguna moneda, no va a funcionar el botón de start. Por ejemplo, yo voy a presiono, ¿sí? Estoy presionando fuerte en realidad el botón de start y no sale líquido. Entonces la condición es que inserten la moneda primero y luego recién se habilita el botón de start. Bien, bueno, voy a insertar una moneda de 1 sol. Bueno, ustedes lo pueden programar dentro del dispensador, ya sea para, no sé, moneda de 2 pesos, etcétera, ¿no? Si están en México. Bueno, en mi caso estoy en Perú, así que voy a insertar una moneda de 1 sol. ¿Sí? Inserto la moneda de 1 sol. Ahora sí, ya me queda habilitado el botón de start. Entonces voy a colocar el recipiente a la salida del agua. Recuerden que, me da bastante tiempo para colocar la botella, en este caso, para que salga el agua. Voy a presionar el botón de start. Presiono el botón de start, se enciende una luz, ¿no? Que en este caso es un LED que me indica que se está llenando el agua. En realidad se llena súper rápido. Miren, señores, el líquido sale preciso conforme yo lo he regulado con el potenciómetro. Bien, entonces ahora vamos a regular el potenciómetro que se encuentra dentro de la tarjeta para una menor cantidad, ¿sí? Este es un vaso pequeño para una menor cantidad. Entonces voy a reducir el tiempo regulando el potenciómetro hacia la derecha. Y yo calculo que ahí está bien. Vamos a hacer la prueba. Inserto la moneda. Listo, he insertado la moneda. Entonces ahora voy a ubicar el recipiente y presiono el botón de start. En realidad ha sido súper rápido, así que solo ha salido muy poca cantidad. Entonces vamos a ajustar bien el potenciómetro. Ajustamos de nuevo el potenciómetro. Insertamos la moneda. Listo, ubico el recipiente. ¡Oh! Creo que sí. Esta vez hemos calculado bien y tenemos prácticamente casi lleno del vaso, ¿no? Entonces vamos a colocárselo nuevamente. Voy a insertar la moneda de nuevo y vamos a colocar el recipiente. Presionamos el botón de start. ¿Sí? Yo creo que sí. Más o menos sí serviría, ¿no es cierto?, para que pueda vender algún tipo de bebida a tan solo 1 sol. Pero también puede servir para otra cantidad de líquido. Bueno, ahora vamos a probar una cantidad bastante grande. En este caso, para una botella de 2,5 litros. Así que lo primero que tenemos que hacer es ajustar el potenciómetro. Hacemos el ajuste correspondiente. Creo que casi lo subimos al máximo. Ok, más o menos por ahí. Seguimos subiendo. Yo creo que ahí estaría bien. Ok. Ahora sí, voy a insertar la moneda. Listo.
y ya se queda habilitado el botón de Start. Y voy a presionar y observamos que se está llenando el líquido. Ahí observamos que se está llenando el líquido. Ahí está. Funciona de maravilla, o sea, con una electrónica bastante simple. No necesita de ningún tipo de microcontrolador. Y bueno, creo que nos quedó un poco chico, así que vamos a seguir ajustando el potenciómetro. Pero ya va más o menos algo de 1 litro. Ok, ajustamos nuevamente el potenciómetro. Volvemos a ajustar el potenciómetro. Ok, creo que ese es el tope, ¿sí? Voy a regresarlo ahí el agua. Insertamos nuevamente la moneda. Ahora sí, colocamos el recipiente a la salida del agua y le doy en Start. ¿Listo? Ahí se está llenando el agua. Veamos hasta dónde se llena, ¿sí? Ok, les cuento que el potenciómetro es de 500K si no me equivoco, pero si aumentamos la capacidad, ¿sí?, del potenciómetro, evidentemente va a tener una amplia cantidad de agua. Bueno, señores, esta es la capacidad máxima, pero les recuerdo, esto es porque solo estamos utilizando un potenciómetro de 500K, ¿sí? Ahora, si nosotros usamos un potenciómetro de 1 mega, ya prácticamente duplicaría la capacidad de agua. Así que creo que más o menos aquí hay 2 litros. Entonces podríamos decir que la capacidad de este dispensador con un potenciómetro de 500K, pongámoslo de 100 milímetros a 2 litros. Pero, como les había mencionado, si nosotros aumentamos la capacidad del potenciómetro, evidentemente se va a aumentar la cantidad de agua. Bien, señores, entonces yo les recomiendo que ustedes mismos lo puedan experimentar. Realmente es súper chévere y agradable realizar estos proyectos con una electrónica muy básica. Así que, señores, nos vemos en el próximo video. No, mentira. Vamos a ver las partes físicas, evidentemente, cómo están realizadas las conexiones. Bien, empecemos con la fuente de alimentación. Aquí tenemos la fuente de alimentación de 12 voltios. Que va aquí para alimentar toda la tarjeta, ¿sí? Y luego tenemos un regulador de voltaje de 5 voltios para alimentar los circuitos integrados de nivel TTL, ¿sí? Y luego tenemos un Molex que va prácticamente a los controles del pulsador y también al LED. Y luego tenemos aquí la alimentación, son estos dos, ¿sí? Positivo y de 0 voltios, y esta es la señal que sale de este dispensador. Cabe mencionar que la señal que sale de este dispensador es un 0 voltios o nivel bajo. Entonces, constantemente aquí en la entrada tenemos un alto. Solo cuando el dispensador detecta una moneda de 1 sol, pues manda una señal bajo y con ello interpreta la tarjeta que ha insertado una moneda. Bien. Y pues como les había mencionado, luego tenemos aquí un potenciómetro. Este potenciómetro nos permite regular la cantidad de líquido. Y seguidamente tenemos la salida para la bomba. Evidentemente lo estamos controlando aquí con un transistor de tipo NPN. Ahí está la salida y se va aquí a la bombita de agua. La bombita de agua es los típicos que nosotros vemos en las peceras, así que no es una bomba especial. Esta bomba lo puedes encontrar en AliExpress, hasta en los mercados locales lo puedes encontrar. Por último, con respecto a este dispensador, si observamos hay 2 tipos de dispensadores. Uno es el más simple, que simplemente lo colocas una moneda de molde y acepta solo ese tipo de moneda. Y otro hay este tipo, que es prácticamente multimonedas. Pero al final es casi lo mismo, solo que multimonedas, como su nombre lo dice, acepta varios tipos de monedas. Pero para este ejemplo solo necesito un tipo de moneda. Y bueno, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación de este proyecto. Pero antes que nada les pediría de corazón que se suscriban al canal y que dejen su manito arriba. Todos los materiales, incluyendo el esquemático electrónico,
es completamente gratuito, así que te la puedes llevar, hacerte un nuevo proyecto, mejorar este proyecto, no hay ningún problema. Este proyecto no tiene ningún tipo de restricción, ningún tipo de copyright, lo puedes usar para lo que más quieras. Pero solo te pido que te suscribas al canal y que le des manito arriba, nada más. Muchas gracias, nosotros nos vemos en un próximo proyecto.